Le damos la bienvenida a los que se conectan. We welcome everyone connecting. Somos Avivamiento, Fuente de Vida. We're a fountain of revival. No somos una iglesia perfecta, We're not a perfect church. pero amamos a Dios But y a las personas. we love God and people. Cuando Jesús estaba caminando junto al mar, When Jesus was walking near the sea, vio a unos pescadores he saw some fishermen que estaban trabajando. who were working. Ellos no eran religiosos, They weren't religious. no eran famosos, They weren't famous. no eran líderes espirituales, They weren't spiritual leaders. eran personas comunes y corrientes como lo somos nosotros. They were common people like you and I. Sin embargo, Dios les hace una invitación God makes an invitation a cambiar su propia historia to change their story y cambiar la historia del mundo. and change the story of the world. Mateo 4:19 lo dice así, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. And he says unto them, Come ye after me, and I will make you fishers of men. And they straightway left the nets and followed him. Es el llamado que el Señor nos está haciendo a todos nosotros, It's a calling that the Lord is making upon all of us de ir, de seguirlo. to follow him. Y al seguirlo, Él se compromete a hacer de nosotros pescadores de hombres. And when we follow him, he commits to making us fisher of men. Dice que al instante ellos dejaron sus redes, It says that instantly they left their nets porque habían tratado de pescar y no lo habían logrado. because they had tried to fish and they couldn't. Y cuando Jesús provoca ese milagro de la pesca milagrosa, And when Jesus provokes this miracle of the great ellos catch, son impactados they are impacted. y deciden dejar sus redes para seguir a Jesús. And they decide to leave their nets to follow Jesus. Pero hoy el Señor nos hace la misma invitación. But today the Lord makes the same invitation. Dios está buscando personas dispuestas que tiremos la red. God is seeking for people willing to throw the nets. Pero cuando lanzamos la red, tenemos que comprender But when we throw the nets, we have to understand que no podemos escoger quiénes son las personas que van a caer en la red. we can't choose the people who are going to fall in the net. Van a venir personas que van a estar listas para trabajar. There are going to be people who are going to be ready to work. Que, como esta mañana, vino una mujer que ya conoce del Señor Like in the morning, a woman that already knows of the Lord came. y ya entiende lo que es la Biblia, ya sabe orar, ya sabe adorar. And she understands the word. She knows how to pray. She knows how to worship. No hay que explicar, We don't have to explain it to her. ya ella sabe. She knows. Pero estamos hablando de personas que van a venir que nunca han leído la Biblia, But we're talking about people who are going to come who have never read the word, que nunca han adorado a Dios, who have never worshipped God, que no entienden lo que es la ofrenda y el diezmo, who don't understand what offering and tithes are, y que vienen cargando heridas de toda la vida, and who are carrying wounds and burdens of all their que life, están cargando con el efecto de malas decisiones de muchos años. who are carrying with the effect of bad decisions of many years. Pero nosotros somos la iglesia But we are the church que existe para ayudar a esas personas, that exists to help these people, no para rechazar a las personas. not to reject people. Por eso estamos hablando de reaprendiendo a pescar. And that's why we're learning on we're relearning how to fish. ¿Por qué reaprendiendo? Why relearning? Porque la mayoría de nosotros ya llevamos muchos años en la iglesia Because most of us have already been in church for many y years. tenemos unos conocimientos, algunos de ellos que van de acuerdo a la palabra. And we have some knowledge that some are according to the word. Pero puede ser que en el tiempo hayamos tomado otros conceptos, otra filosofía que no es la correcta. But it could be that with time we have picked up other philosophies that are not the right one. ¿Cuántas cosas aprendemos que pensamos que sí son así y de pronto nos damos cuenta que no eran así? How many things do we learn that we think are one way and then we learn they weren't? A veces reaprender es más difícil que aprender de cero. Sometimes relearning is harder than learning from zero. Porque para reaprender tenemos que estar dispuestos a considerar
que no sabemos todo. Because to relearn, we have to be willing to consider that we don't know everything. Y pasar por un proceso de humildad Going through a process of being humbled para poder recibir lo que yo digo el vino nuevo. to receive what I say new wine. No es tan fácil. It's not as easy. Pero si queremos una iglesia que crezca, But if we want a church that grows, una congregación que cambie y que veamos a Dios moverse de otra manera, a congregation that changes and we see God move in a different way, pues nosotros tenemos que cambiar. we need to change. Ahora, ¿por qué cambiar si estamos bien? Why change if we're good? Estamos bien, We're good. pero esto es poco considerado a lo que Dios tiene. But this is a little bit O sea, compared to what God es como has. que tú te conformas con un poco, entendiendo que Dios tiene mucho más. It's like you're conformed to having a little, understanding God has so much more. Entonces, pero eso que hablo de que es mucho más, But that I'm talking about, that is much more. para alcanzarlo hay que cambiar. To reach it, you have to change. Por eso en este día oramos al Señor para que nuestra mentalidad sobre la misión cambie. So that's why we pray to the Lord for our mentality over the mission changes. Señor, haz de nosotros una iglesia Lord, make of us a church que pueda atraer, that can attract, que pueda amar that can love, y que pueda ayudar a transformar. and that can help to transform. Se active nuestra fe para esto. May our faith be activated in this. La Biblia en Hechos, habla, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Acts 2:46-47. And day by day continuing steadfast, with one accord in the temple, and breaking bread at home, they took their food with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to them day by day those that were saved. De manera que este verso por mucho tiempo yo lo entendí de una manera, This verse, for a long time, I understood in one way, pero hoy comprendo que faltaban algunos factores para poder ver crecimiento. but today I understand that some factors were missing to receive growth. Porque aquí dicen que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Here it says that the Lord were to add upon each day those that were saved. Y por todos estos años siempre pensé que al hacer mi trabajo como predicador, el Espíritu Santo iba a traer a la gente. And I always thought that doing my job as a preacher, the Lord was going to do His job of bringing people. Pero hay unas claves aquí. But there are some keys here. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. It said day by day continuing steadfastly with one accord in the temple. Y que partían el pan en las casas. And that they broke bread at home Y comían juntos con alegría and ate together with gladness y sencillez de corazón. and singleness of heart. Había un trato diario. There was a daily, Diariamente la iglesia se reunía o en el templo o en las casas. daily the church would gather in temples or at home, Y entonces el Señor agregaba. and the Lord would add upon. Los principios siguen estando vigentes. The principles are still there. Pero nosotros estamos en un área de New Jersey donde la iglesia podemos abrirla. We're in a place in New Jersey where yes, church can be open every day, Pero las personas no vendrían todos los días. but people wouldn't come every day. Porque la realidad es que es difícil por los compromisos, trabajo, familia. The reality is that because of your commitments, your jobs, your family, Y el ritmo que tenemos. and the rhythm that we have. Pero hoy por medio de lo virtual But today, virtually, sí podemos hacer algo we can do y something estar conectados por medio de lo virtual. and be connected virtually. Por eso hemos comenzado
porque estamos trabajando en implementar estas cosas nuevas que nos van a ayudar a crecer como congregación y alcanzar a otros. And because we're implementing these new tools or things that can help us to grow. Y ahí es donde implementamos el devocional. And this is where we implemented this devotional. Estoy tratando de que sean entre 2, máximo 3 minutos. I'm trying to make this between 2, max 4 minutes. Yo no sabía, aprendí esto ayer. I didn't know and I learned this yesterday. ¿Cuánto dura una canción normalmente? How long is a song normally? Hay canciones largas, They're long pero songs. la bajar, 2 minutes. porque si dura mucho, la gente va a cambiar, la va a cambiar. If the song is way too long, people change it. Entonces, por eso tratamos de hacerlo corto, porque no solamente queremos tocar la congregación, And that's why we do it short, because we're not just trying to reach the congregation, sino empezar a hablarle a otros. but start to talk to others. Vamos a tirar la red de una manera virtual. Hay otro proceso donde vamos a ver gente que no conocemos. And we're throwing the net in a virtual way where we're going to catch people who we don't know. Pero también quiero que comprenda que cada uno de nosotros ya tiene una red. But I want you to understand that each one of you has a net. Son sus contactos. It's your contacts. Entonces, en este momento, en el grupo tenemos 282 personas. In this moment in the group, we have 282 people. Eso todavía es muy poco, That's still a little bit. porque cada uno de nosotros le aseguro que tiene más de 200 contactos en su celular. Because I assure you that each one of us has more than 200 contacts in their phones. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer el trabajo. What does this mean? We're going to do the work. Cuando usted escuche un devocional en el día When you hear a devotional in the day, y usted siente va a ser para tal persona, and you feel this is going to be for so and so, envíeselo send it to them. y dígale si está interesado de que entre en el grupo. And tell them if you're interested, I'll put you in a group. Pescar no es fácil. Fishing is not easy. Yo le pregunto, ¿usted llegó fácil al Señor? I ask you, did you come to the Lord easily? ¿Usted llegó con la primera invitación? Did you come with the first invitation? ¿Usted cambió apenas llegó? Did you change once you arrived? Estoy seguro que todo nos costó. I am sure it was hard on all of us. Entonces, eso va a costar. That's what it cost. Mis dos mejores amigos, My 2 best friends, de amigos de la infancia, friends of my childhood, les pregunté, ¿quieren entrar al grupo? I asked them, do you want to be in the group? Los dos me dijeron que no. Both said no. Uno de ellos me dijo, miren, me lo manda de vez en cuando, One of them said, send it every so often, pero no me meta en los grupos. but don't put me in groups. El otro me dijo lo mismo The other one said the same thing. y me explicó, perdón, ¿no? Como que no quería que me sintiera mal. And he was like, forgive me, I don't want you to feel bad. Me dijo, él trabaja en real estate, tengo muchos grupos de trabajo, I have so many work groups. no quiero estar en otro. I don't want to be in another one. Y tú sabes, no tengo tiempo. I don't have time. Pero como me dijeron, mándame de vez en cuando, Since they said send me every so often, le mandé uno I sent a los one dos. to both. Los que no querían, The ones who didn't want se me, pasaron toda la semana hablándome del mensaje que les mandé. the whole week they were talking about the message I Porque sent la them. gente no quiere, Because people don't want. pero la palabra tiene poder. But the word has power. La palabra tiene poder. The word has power. Ahora me dicen, gracias por el mensaje, porque cada rato mando, Now they say thank you for the message because I'm always sending them one. no están en el grupo, They're not in the group, pero Dios los está tocando. but God's touching them. Entonces, tenemos que esforzarnos y ser sabios We have to be wise y pedirle a Dios cómo nosotros vamos a alcanzar a las personas. and ask the Lord how we're going to reach people. Ahora, tenemos que hacer un proceso There's a process that has to be done. de vamos a trabajar en esto y el primero es atraer. The first one is to attract. Hoy, por ejemplo, era un día maravilloso para atraer, Today was a great day to attract
¿Por qué? Porque hoy era la manera, y es como lo vamos a hacer. Hoy era el día para invitar mujeres y decir, venga, que vamos a celebrar el Día de la Mujer. Today was the day to invite women and say, come, we're going to celebrate International Women's No Day. es para decirle, venga a la iglesia, venga, que vamos a celebrar el Día de la Mujer. It's not to say come to church, it's to say come to celebrate National Porque International Women's así Day. se pesca. That's how you fish. Recuerde que tenemos que ser astutos, dice la Biblia. The Bible says we have to be ¿Qué wise. dice la Biblia de los del mundo? Que son bien, What does the Bible say about those in the world? son astutos. They're wise. Pero dice que nosotros seamos más. It says for us to be wiser. Próximo evento que vamos a trabajar con invitación The next one that we're going to work with, invitations. es el día más importante de la cristiandad. The most important day in Christianity. Y es el día donde más personas en este país van a la iglesia. And it's the day where most people in this country go to Es el church. día de la resurrección. The day of resurrection. Entonces vamos a trabajar, vamos a hacer invitaciones en papel, invitaciones virtuales, We're going to do physical and virtual invitations para que invitemos para ese día. so we can invite for that day. Bueno, acuérdense, esto te lo explico luego, pero el ciclo es atraer, pertenecer, creer y crecer. The cycle is to attract, belong, grow, believe, and grow. El Señor le predicó a la multitud. The Lord preached to the multitude. La Biblia dice que les dio de comer a 5,000 hombres. The Bible said he fed 5,000 men. No se, en la Biblia en aquella época no se contaban ni las mujeres ni los niños. The Bible wouldn't count men, women, or children, O sea que se cree que había al mínimo 20,000 personas. meaning there's believed to have been 20,000, Y Él alimentó a los 20,000. and he fed 20,000. Ahora, hablamos de que de la multitud llegaron los seguidores. Now we speak that of the multitude of followers came. Pero hay un grupo de 500 personas que estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo. But there was a group of 500 waiting for the baptism of the Holy Spirit. Y de esos 500 perseveraron 120. And out of those 500, 120 Pero nos persevered. habla de otro grupo que Él envió de 70 o 72 en pareja a predicar. But it speaks about 70 or 72 who he sent out to preach Y in también couple. están los 12 apóstoles. Then we have the 12 apostles. Y de los 12 había Pedro, Jacobo y Juan, que eran los más cercanos. And then we have Peter, James, and John, who were his close, intimate circle. Quiere decir que la iglesia That means that the church tiene que predicarle a la multitud. has to preach to the multitude. Porque de la multitud Because out of the multitude, es que empiezan a venir los seguidores. then the followers come. Algunos se van a volver más cercanos. Some who draw closer. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. And that's the labor we have to do. Que la persona que llegue aquí de cero, que no sabe nada de Dios, That the person who comes here without knowing nothing about God, llevarla por un proceso, si la persona está dispuesta y tiene hambre, taking them through a process, the person is hungry and is willing. de que en un par de años sea un verdadero discípulo dispuesto a trabajar, a servir y a multiplicar. That in a few years they will be disciples willing to work Pero and multiply. vamos a trabajar a una, desde que no es que van a servir en 2 años, It's not that they're going to serve in 2 years, sino que desde que empezar, desde que llegan, van a estar involucrados. Después les explico por qué. from the moment they come in, they're going to be working, and I'll explain. Recuerden que no vamos a pescar lo que queremos, Remember, we're not going to fish what we want. vamos a pescar lo que Dios envía, We're going to fish what the lo que Lord está en sends, nuestro alcance. what's at our reach. Diferentes tamaños, tipos, Different colores. sizes, kinds, colors. Pero hay que quitarle las escamas. But we have to take their scales off. La iglesia tiene una mentalidad muy incorrecta, The church has a wrong mentality. porque queremos recibir gente sin escamas, We want to receive people without scales, que ya saben la Biblia, who know the word, que saben adorar a Dios, who know how to worship God, que conocen cómo va todo. who knows how everything goes. Y queremos que las personas así lleguen a la And we iglesia. want people like this to come to church. Pero no es así. But it's not so. Nosotros, la misión de la iglesia es alcanzar a los perdidos. The mission of the church is to reach the lost. Y van a llegar escamosos. And they're going to come scaly.
Hace un tiempo atrás, alguien nos regaló unos pescados, A while ago, someone gave us some fishes. ¿verdad? Sí, el papá de Adrián nos pescó. Sí, pero Lili me dijo, yo no sé hacer eso. But Pastora said, I don't know Quitarle las escamas. how to descale them. Las escamas sí era la parte de esa dura que se le quita. Bueno, es un proceso que lleva. It's a process. Y creo que fue Nani que vino y nos ayudó, ¿no? Ella le quitó la parte de arriba, eso duro que hay que quitar. Eso no es fácil. That's not easy. Eso huele feo. It stinks. Es un gran trabajo. It's great. Big job. Y entonces, diría, mejor vamos al restaurante, no, la casa no va a oler y comemos afuera. Let's go to the restaurant. House is not gonna smell. Let's go outside. Porque es cómodo. Es cómodo. Pero la iglesia, recuerden nuestra misión. It's comfortable. But Yes. remember, our mission. El Señor vino a rescatar y a salvar lo que se ha perdido. The Lord came to rescue and save what has been lost. Entonces, como lleguen, However they come in, entiende, una persona, ¿cómo van a llegar? how are they going to come in? Si están viviendo enredados por años de malas decisiones, If they've been wrapped in years of bad decisions, no conocen a Jesús, they don't know Jesus, no han leído la palabra, they haven't read the Word, han tomado todo tipo de decisiones contrarias a la palabra. they've made all types of decisions contrary to the Word. Ahora, hoy nosotros, cuando vemos personas así, muchas veces lo que hacemos es apartarnos, When we see people like this, what we do is stray away, pero no recordamos dónde estábamos nosotros but we don't remember where we were y cuál era nuestro estado antes de conocer a and Jesús. what was our state before we met Jesus. Yo no sé si usted llegó limpiecito al Señor, pero a mí Dios me sacó de la droga y de la mujería, I don't know how you entre otras cosas. flee to the Lord, but the Lord took me out of witchcraft and drugs. Hay cosas que ni siquiera yo me atrevo a contar de lo que yo viví, All the things that I don't even dare to say about what I did porque me da vergüenza. because I'm ashamed. Pero quiero decirle algo. But I want to tell you something. ¿Cómo hoy, como pastor, How today, as a pastor, puedo pretender que van a venir solamente la gente sin escamas? can I pretend that people are going to come without their scales? Cuando el Señor metió su mano en la basura para rescatar When the Lord put his hand into the garbage to y para rescue salvar. and to save. Yo no sé de dónde salió usted. I don't know where you came out from. Usted sabe de dónde Dios lo sacó. You know where God took you out Pero from. hasta ahora, usted que lleva años en el Evangelio, But up y to yo now, you and I have been in the gospel for years. todavía, que estaba testificando Lázaro, What was Lazarus testifying? tenemos luchas. We have struggles. Tal vez ahora hablamos un poquito más bonito, Maybe we speak nos nicer. vestimos un poquito mejor, We dress nicer. conocemos la Biblia, We know the word. pero tenemos luchas. But we have struggles. Todavía cometemos We errores. still make mistakes. A veces se nos va la cuerda. Sometimes our screws are unscrewed. Y eso pasa para que tengamos misericordia. And that happens so we can have mercy. Miren que la Biblia dice, miren que el que esté firme, He says the one who is firm, que se cuide, que no take caiga. care not to fall. Ahora, ¿cuál flecha le parece la correcta? Which arrow do you think is correct? La gente debe cambiar, luego creer y luego pertenecer, People have to change, then believe, then belong. o pertenecer, creer y cambiar. Or belong, believe, and change. ¿Cuál? La segunda. La segunda. Second one. Pero, qué bueno que usted lo sabe, ¿me entiende? How good that you know it Pero hay is okay? muchas iglesias que no dejan que nadie participe de nada hasta que cambie. There's churches that don't let no one participate until they change. Yes. Así es. Y la cosa es que primero tienen que sentir que son de aquí The first thing is that they need to feel like they belong. para sentarse con sus vicios, To sit with their vices, their addictions, con su infidelidad, with their con la unfaithfulness, pornografía, with pornography, con todo lo que están cargando, with everything they're carrying. para oír la palabra, To hear the word, porque la fe viene por el because oír. faith comes through the hearing.
y comiencen a creer sin haber cambiado. and start to believe without having changed. Pero entonces cuando empiezan a creer, empiezan a cambiar. But then they start to change, and they start to believe, and they start to change. Entonces, nosotros los que ya estamos, tenemos que crear un ambiente espiritual para que Dios esté aquí. We who are already here have to create a spiritual environment for God to be Pero here, también un ambiente de amor para recibir but an environment of love to receive los que vienen de afuera. those coming from outside. Escuchen, nosotros vamos a hacer un sistema, un proceso, Listen, we're going to do a system, a process. pero al final es solamente nuestro trabajo, o sea, la capacidad de proporcionar las herramientas It's, the job of proportioning the tools para que el que llega pueda desarrollarse. so the one that comes can develop. Pero una vez más, quien provoca la pesca milagrosa va a ser el Señor. But once more, the one who creates this miraculous fishing is the Lord. Quien transforma a la gente es el Señor. Who transforms the Lord is God. Amen. Lo único que estamos haciendo es preparándonos para amar a esas personas, The only thing we're doing is preparing to love those people, para cuidarlas, to care for them, para que Dios nos use. for God to use us. Pero el resto lo tiene que hacer Él, porque usted y yo no podemos cambiar a nadie. But He does the rest because you and I can't change it. Pero sí tenemos que cambiar nuestra mentalidad. But we have to change our mentality. A Jesús lo llamaban amigo de pecadores. Jesus was called friend of sinners. Y esto no significa que nosotros le decimos que se puede pecar y que nos gusta el pecado y que aceptamos el pecado. This doesn't mean that we can sin, that we love sin, and that we accept sin. Esto significa que nosotros tenemos misericordia This means that we have mercy porque el Señor tiene que transformar a la persona because the Lord has to transform people, y darle tiempo y espacio. give them space and time. Hay una parábola muy interesante que es la parábola del buen samaritano, está en Lucas 10. There's an interesting parable in the Bible, which is the Samaritan Que habla parable. 10. que se acercan a él, a Jesús, y le preguntan quién es el prójimo. And they ask Jesus, who is your neighbor? Y Jesús responde con esta parábola And Jesus answers with this de parable un hombre que desciende a Jericó. of a man who descends to Jericho. Ese camino de descender a Jericó es un camino peligroso. And that path of descending to Jericho was very O dangerous. sea, hay gente hoy en día que está descendiendo a Jericó There's people nowadays descending to Jericho porque están metidos en drogas, en alcohol, en mentira, en engaño. They're in drugs and alcohol and deceived and lying. Ese es el camino de Jericó. That's the path to Jericho. Y ahí vinieron unos ladrones, And these came. lo robaron, They stole. lo hirieron They wounded y him. lo dejaron medio muerto. And they left him half dead. Pero Jesús dijo, pasó un sacerdote But Jesus said, a priest came. y dijo, no lo puedo tocar And he said, I can't touch him porque me contamina. because I get contaminated. Por la ley, como está con sangre, me voy a contaminar, me va a costar 24 horas limpiarme. And through the law, because he had blood, I cannot contaminate, and I will have to spend 24 hours cleansing myself. Y se fue. And he left. Pasó lo mismo con un levita. The same thing happened with the Levite. Pero Jesús usa el buen samaritano, But Jesus uses the Good Samaritan, que es una persona rechazada por Israel. which is a person rejected by Los Israel. judíos no querían a los samaritanos. The Jews didn't like the Samaritan. Pero este samaritano hace todo lo contrario. But the Samaritan does the opposite. Se detiene He takes himself y se baja de su cabalgadura and he gets off of his donkey y venda las heridas de esta persona que no la conoce. and he bandages this person up that he don't know. Y dice que le proporciona aceite. And says that he gives him oil. Esa es la opción. That's the anointing. Y limpia sus heridas con vino. Cleanses his wounds with vinegar. Eso es la palabra de aliento. That's a word of encouragement. Cuando alguien venga aquí o se acerque a ti y te diga, mira, tengo un problema,
tengo un dolor acá que no aguanto. When someone comes to you or stands here and says, look, I have pain back here, I just can't take it. Y cada día está peor. And every day is worse. Usted le va a decir, así le pasó a mi tía. Are you going to say, yeah, that happened to my aunt? Ya hace rato que se murió. She died a long time ago. Eso no son palabras de aliento. Those are not words of Eso encouragement. usted le quitó el aliento. You took their encouragement away. Entonces, eso no es vino, That's eso es not vinagre. wine. Y eso no es vino, es vinagre. That's not wine, that's vinegar. Entonces, las personas van a venir People will come con sus dolencias, with their pains, con sus crisis, with their con crisis, sus problemas. with their problems. Y somos nosotros los que vamos a untar el aceite And we're y el vino. the ones that are going to gather oil and the Pero wine. tiene que ser de cerca. But it has to be close up. El samaritano lo tocó, The Samaritan touched him. pero dejó su comodidad, se bajó del caballo, del burro, no sé en qué iba, He left his commodity, I don't know what he was on, but he y got off of it. lo colocó a él ahí, And he placed him on it. y él iba caminando. And he was walking. Ese es Jesús, That's Jesus. que dejó el cielo, el Who trono left heaven, his throne, y su comodidad and his commodity para ocupar el lugar de nosotros en la cruz. to use our place at the cross. Jesús es el buen samaritano Jesus is the Good Samaritan que ocupó nuestro lugar, who took our place. pero además de eso lo lleva al mesón He brings it to the inn y paga and he pays por adelantado beforehand para que lo cuide. so they can take care of Y le it. dice al mesonero, And he told the inn owner, atiéndelo que cuando yo regrese voy a pagar lo que deba. take care of it now. When I come back, I'm going to pay for what I still owe. ¿Qué es el mesón? What is the inn? La iglesia. The church. Y Jesús envía a la gente aquí, pero él ya pagó el precio Jesus sends people here, but he paid the para price. que la iglesia lo cuide. So the church can take care of them. Pero nos dice, háganlo, But he tells us, do it. que cuando yo regrese les voy a dar su I galardón. will give you your reward. Es el trabajo de la iglesia. That's the job of the church. Nosotros, recuerde que iglesia es la casa de Dios. Remember, church is the house of the Lord. Y eso es Betel, And that's Betel, Bethel, que significa casa de Dios. which means house of God. Y la casa de Dios es un lugar de conexión. And the house of God is a place of Nosotros connection. estamos esperando que vengan los desconectados, We are waiting for the disconnected to come in. pero no para que cojan internet gratis, Not for free Wi-Fi, sino para que se conecten con el Señor. but so they can connect with the Porque Lord. usted ya sabe cómo conectarse, Because you know how to connect. porque usted sabe cómo orar, Because you know how to pray. porque usted sabe la palabra. You know the word. Somos nosotros los que vamos a conectar. We're the ones that are going to connect them. Ahí fue donde Jacob soñó. That's where Jacob dreamed. Es ahí donde él vio la escalera. That's where he saw the ladder. Y yo quiero decirle que esta iglesia puede ser esa escalera de conexión. And I want to say that your grandma can be that Donde ladder of las connection. personas hoy, ¿de cuántas personas habrá How many people will be here que están pensando en suicidarse? who are thinking of committing suicide? Escúcheme, Listen, si nosotros, yo no sé, a mí me pasó algo hace no mucho, que yo me quería tirar de un balcón. something happened to me a while ago Sí, that I wanted porque to throw myself from the Hay balcony. momentos que uno como que se siente que no hay salida y de verdad lo que There are moments that yo you lo feel- pensé que me tiro de aquí. That there's no exit. I was like, I want to throw myself from Y here. tenemos a Cristo, ahora digan ustedes. And we have Christ. Now Bueno, tell me, Lázaro estaba que ya maldecía. Lazarus was, almost about to curse. Es que entiendan, nosotros vamos a pasar por momentos que sentimos que no vamos a poder. Understand we're going to go through moments where we're not going to Pero be ¿qué able nos pasa? Que como tenemos a Cristo, Pero what nos happens? fortalecemos en el Señor y We seguimos have adelante. Christ, we are strengthened, and we continue forward. Pero ¿qué pasa con aquel que no tiene a Cristo? But what happens with those who don't have Christ? ¿De dónde se fortalece? Where are they strengthened? ¿A dónde se agarra? Where do they grasp onto? No tiene de dónde agarrarse. They don't have where to grasp onto. Por eso esa es la iglesia. That's why that's the church. Y por eso tenemos que tomar la decisión de recibir a las personas como estén. We need to make the decision of receiving people as they are. No es permiso para pecar, es invitación a caminar con Dios
desde donde están. It's not permission to sin, but to be able to walk with God wherever they are. Ahora, el hermano, otra palabra, The other parable, era el hijo pródigo, the prodigal son, que tiene un enfoque de ese hijo que se fue, gastó todo, y su padre lo esperó y regresó, y el padre lo recibió. that focuses on the child that went, wasted all of his inheritance, and then he came back. The father waited for him and he came back and he received him. La iglesia es el lugar del padre. The church is the house of the father. El padre está esperando al hijo menor, The father is waiting for the younger child que viene mal, who comes in pero the lo está back stage. esperando But he's waiting for para him abrazar, to hug him, para amar. to love him. Pero usted y yo que estamos aquí representamos el hermano mayor. But you and I that are here represent the older brother. Esa parábola no era solamente hablando del perdido, That parable was not just talking about the lost. era hablando también del hermano mayor It's about talking the older brother que representa el sistema who religioso, represents the religious system, que se enoja cuando otro empieza a cambiar, who gets mad when the other one starts to change, que le da envidia, who's envious. porque el hermano menor Because the younger brother lo desperdició todo, let go, despised everything, wasted vivió everything, en pecado, lived in sin. pero volvió al padre When he came back to the y father, el padre lo recibió sin condición. the father received him without condition. No hubo condición. There was no condition. Pero el hermano mayor todo lo hizo bien, But the older brother did everything well, pero su corazón estaba lejos de su papá. because his heart was away from his father. Papi, yo nunca he hecho nada malo Dad, I've never done anything bad, y tú nunca me has dado nada. and you've never given me anything. Hijo, Son, todo lo que hay aquí es tuyo. everything here is yours. Él estaba tan alejado de su padre que no sabía que todo lo que había era de él. He was so away from his dad that he didn't know that everything he had was his. Porque podemos estar en la casa del padre, pero lejos de papá. Because we could be in the house of the father, but away from Y no our estar disfrutando de todas las bendiciones de nuestro padre. and not enjoy all the blessings of our father. Hoy te pregunto con quién nos identificamos. I ask you today, who do you identify with? Espero que no seamos como el hijo mayor, I hope we're not like the older son, o por lo menos no como ese hijo mayor, or at least not like that older son, sino uno que logre amar a los que van a venir. but one who's able to love those to come. Ahora, tengo para terminar. Si no crees en esto que he compartido, Now, if you don't believe in this that I shared, que se puede lograr, that it can be done. porque tanto las personas que no creen Because just like those who don't believe, como las que creen, like those who believe, ambos tienen la razón. both are at reason. Si no crees, If no you va a don't pasar, believe, no lo vas a ver. you're not going to see it. Hay una historia bíblica donde se dice que estaba muriendo de hambre Israel. There's a story where it says Israel was dying of hunger. La ciudad estaba sitiada. The city was Se sighted. estaban comiendo los bebés. They were eating babies. Y vino el profeta y dijo, mañana a esta hora va a haber de todo. The prophet came and said, tomorrow at this hour there's going to be all types of food. Y uno dijo, no, tú estás loco. Some said he's crazy. Y el profeta le dijo, tú lo vas a ver, The prophet said, you're going to see it, pero no lo vas a disfrutar. but you won't enjoy it. Y cuando pasó el milagro que el ángel vino y confundió a todo ese ejército, And when the angel came and he confused all the armies, los que se dieron cuenta fueron los leprosos que estaban allá en las afueras. those who realized were the leopard who were on the outside. Estaban recogiendo el botín. They were picking up Los everything. leprosos estaban comiendo. The lepers, Pero people with dijeron- leprosy were eating. Dijeron, tenemos que hacer algo porque se están muriendo de hambre allá. They said we have to do something because they're dying, they're starving. Hay que avisarles. We have to let them Cuando know. les avisaron, When they let them know, se abrió la puerta, the door was open, la gente salió corriendo people came out running, y el que no creyó lo pisotearon y murió. and Vio, those who pero didn't no le lo believe, disfrutó. they saw but they couldn't enjoy it. It was trampled Entonces, upon. yo le digo algo. I tell Si you usted no something. cree, If you don't believe, no lo va a ver. you're not going to see it. Si usted cree, If you believe, lo va a ver. you'll see it. Los dos tenemos la razón. We're all at the right. Ahora,
sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it's impossible to please the Lord. Voy a concluir. Conclude. Jesús nos sigue diciendo en este día Jesus keeps telling us today que tenemos que prepararnos para lo que va a venir. that we need to prepare for what's to come. Nuestra tarea no es hacer el milagro. Our homework is not to do the miracles, Nuestra tarea es preparar el ambiente, and our homework is to prepare the environment, lanzar la red to cast out the net, y acompañarnos en el proceso. and be together in the process. Nuestro trabajo, en otras palabras, es invitar, Our job, in other words, is to invite, amar, to love, recibir to receive, y discipular. and to disciple. Dios va a hacer la obra, And God will do it, que es transformar a las personas, which is transform people, que es sanar which is to heal, y que es liberar. and which is to Esa es la deliver. parte de Dios. That's God's part. Ahí el Señor comenzará a añadir The Lord will start to add a nuestra congregación los que han de ser santos. to our congregation those to be saved. Termino con esta pregunta. I finish with this question. La pregunta no es si hay peces. The question is not, are there fishes? La pregunta es si estás dispuesto Are you willing a lanzarla. to cast out your net? Si nosotros estando en esta ciudad, If being in this city, lo que hay es gente. there's people, Y gente que no tiene a Cristo. and people who don't have Christ, O sea, realmente quiero decir algo. I truly want to tell you something. Es el mejor lugar para tener una iglesia. This is the best place to have a church. Porque es donde hay más necesidad. It's where there is the most need. O sea, aquí lo que hay es gente y gente necesitada de Dios. There's people and people who need the Lord. Creo sinceramente que no hay un lugar mejor para abrir una iglesia. I honestly believe there's no better place to open up a church Porque aquí hay más necesidad. because there's Estamos no needs. reunidos. Es una ciudad que hay mucha gente reunida. There's a city where there's many Vivimos people apretados gathered. aquí. We live tight. No hay parqueo. There's no parking. 2 y 3 horas en la nieve, eran 2 y 3 horas buscando un In parqueo. the snow, it's 2-3 hours looking for parking. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hay son peces. What does this mean? What there is are fishes. Pero no podemos seguir cómodos But we can't continue comfortable cuando yo no sé qué falta para que Cristo venga. when I don't know how much time is left for Christ. Yo quiero que cuando el Señor venga nos encuentre a nosotros When the Lord comes, I want him to find us trabajando para Él, working for him, sirviendo al Señor. serving the Lord. Pero con todo respeto a la Biblia, With all due respect to the Bible, no me conformo con ser un Noé I don't conform with being a Noah que predicó 120 años y nada más metió a su familia. who preached 120 years and only brought his family in. Yo quiero como Josué que metió a su familia, Like Joshua who brought his family in, pero también metió al pueblo de Israel but brought the people of Israel y siguieron al Señor. and followed the Lord. Entonces, aquí hay mucha gente There's a lot of people here alrededor de nosotros around us que hoy están desesperados that today are desperate por una palabra, for a word, por un milagro, for a miracle, que están llenos de necesidad. who are filled with need. Y tú y yo tenemos la unción del Espíritu Santo And you and I have the anointing of the Holy y Spirit la palabra de Dios and the Word of God para sanar, to heal, para liberar, to liberate, para to transformar, transform, para cambiar. to change. Oh Señor, que la unción tuya que está en nosotros Lord, that your anointing in us vaya en aumento, may increase, pero transforma nuestro corazón but transform our hearts. por un corazón de carne y no de piel. A heart of flesh, not stone. Que seamos no como el fariseo That we may not be like ni the el Pharisee levita or the Levite que pasaron de largo who just went straight forward. porque perdieron la sensibilidad. They lost all sensibility. Yo quiero ser como el samaritano I want to be like the Samaritan que me detuve who detained para himself sanar a esa persona. to heal that person. Señor, danos aunque sea uno en esta semana cada uno de nosotros Lord, give each of us at least one para orar por él, to pray for them, para darle palabra de aliento. to give word of encouragement. Danos uno. Give us one. No sé por qué, pero yo recibo de Dios esta palabra And I receive this word from the Lord. que es para ti What is for you? y que se trata de personas
que están en tu trabajo pero que no te aman. And it's about people who are in your job but don't love you, Pero están desesperados. but they're desperate. Y tú, que te han atacado, And they've attacked you. que te han menospreciado, They've despised you. que te han maltratado, Who have mistreated you. que han hablado mal de ti, Who've ill spoken of you. que se han burlado de tu fe. Who have mocked your faith. Tú eres el que va a orar por ellos You're the one that's going to pray for en them esta semana. in this week. Y Dios se va a glorificar. And God will glorify himself. Porque entiende lo que el enemigo quiere es aislarnos de los pescados. Understand that the enemy wants to isolate us from the fish. Que te enojes con las personas. For you to get mad with people. Pero el Señor nos dice hoy, tengo una unción que rompe cadenas, But the Lord said, I have an anointing que that breaks pudre chains. los yugos, That breaks the yoke. que trae sanidad, That brings healing. que trae That liberación, brings liberation. que cambia That el changes corazón de piedra en corazón de carne. the stone rock into a heart of flesh. Que los que hoy son tus enemigos That those who today are your enemies pueden volverse tus hermanos en la fe. can become your brethren in faith. Señor, te da gracias Lord, we give you thanks. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Qué te dicen esta tarde? God tells you this afternoon, Prepara tu ambiente. prepare your environment, Si el ambiente de tu casa the environment of your home. cambia cuando tu ambiente interior Changes when your interior environment cambia. changes. Nosotros muchas veces, Many times, como dijo el pastor al principio, queremos que los peces ya vengan listos. like the pastor said at the beginning, we want the fishes to come ready. Pero aquí es donde hay esa transformación. But here is where we have that Es transformation, donde Dios comienza a transformar. is where God starts to transform. Y muchas veces criticamos. And many times we criticize. Pero cuando nosotros criticamos, But when we criticize, tú como pez as a fish, todavía no has sido limpiado. you still haven't been cleansed. Porque nosotros, Because we, cuando Dios nos transforma, when God transforms cuando us, nos cambia, when He changes us, cuando nos limpia, when He cleanses us, nuestra mente our mind es transformada. is transformed. Nuestra boca Our mouth es transformada. is transformed. El viejo hombre quedó atrás. The old man is in the Ahora past. nuestra boca Now our mouth habla las maravillas de Dios, speaks the marvelous things of the Lord, de nuestro Creador. of our Creator. Pero cuando no, But when not, entramos en algo que se llama chisme, contienda y división. we go into gossip, division, and I don't know what Y no and tenemos, slander. y queremos que Dios tenga misericordia And we want God to have mercy de nosotros. of us. Pero nosotros no tenemos misericordia por nuestro prójimo. But we don't have mercy for our neighbor. ¿Sabes qué es lo feo? Y perdóname, pero va a ser un poco fuerte. And you know what's ugly, and forgive me, I'm going to be a little rough. Tú darle un beso a una persona, You give a person a kiss, darle la mano a una persona, give a hand to a y person, cuando la persona se va, and when the person leaves, comienza a criticar a la persona. you start to criticize the La person. persona se fue a su casa, The person went home, tú llegas a la casa, you got to your house, sigues criticando. and you're still criticizing. Vas a otra casa You go to another home, y entras al hogar de otra persona. and you go into the house of another En person, vez de hablarle las maravillas de Dios en ese hogar, and instead of talking the marvelous things of God in that hay place, un milagro sobrenatural they en bring ese a hogar. natural miracle in their Para home, que haya un milagro en nuestra vida, for a miracle in our en life, nuestros hijos, in our en children, nuestro esposo, in our husband, esposa, in our wife, familiar. family members. ¿Qué hacemos? What do we do? Criticamos. We criticize. Dios no nos llamó a criticar. God didn't call us to criticize. Dios nos llamó God called a us hablar, to speak, a dar la presencia de Dios. to give the presence of God. Hace 2 semanas, 2 weeks ago, te lo voy a decir claramente, and I'll say it clearly. Dios me levanta. God woke me up. Ora. Pray. Estamos orando de tus hijos. They're talking about your children. Y después Dios And then God me lo revela. revealed it to me. Yo me quedo así. I stayed shocked. Tengo 2 opciones. I have 2 options. O criticar o bendecir. I criticize or I bless. ¿Qué será mejor? Criticar o bendecir. What's better, to criticize or to bless? Señor, yo
bendigo Lord, I bless a las personas que se levantan contra mi hogar. those people who rise against my Yo house. bendigo I bless a los hijos de esa the persona. children of those people. Después Dios viene y te dice, And then God comes and tells you, Jesse entra a mi casa. Jesse went into my house. Digo, ¿sabes? Me está pasando esto. And I said, this is going on. ¿Qué dijiste, Jesse? Que ayer mientras estábamos en el ayuno, Dios me movió 2 veces a orar por la casa pastoral. Y lo que oraba era, Señor, perdónanos si hemos hablado mal de los pastores y si los hemos criticado a ellos y a sus hijos. ¿Sabes una cosa? So you know something? Mis hijos y nosotros no somos perfectos. My children and I are not perfect, Igual que ustedes y sus hijos. just like you and your children. ¿Por qué te enseño esto? And why do I teach you this? Porque Dios quiere un cambio en nuestra vida. Because God wants to change in our life. Mis hijos no son perfectos. My children are not perfect. ¿Cuántos aman a sus hijos? How many love your children? Yo amo a mis hijos. I love my children. Y yo sé que hasta el día que yo parta, And I know that until the day I leave, yo voy a estar orando por mis hijos I will be praying for my children y mi mujer. and my Porque daughter-in-law. ya vienen a ser parte de mi familia. Because they come to be part of my family, Mis nietos. my grandchildren. Para que siga So they can continue lo que Dios nos ha mandado. what the Lord has sent us to do. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? Soy el pastor, es algo personal que Dios me dio. You say, Pastor, it's something personal the Lord gave me. Pero nos ponemos como ejemplo. But we place ourselves as an example. ¿Sabes? En nuestro caminar In our walk with the Lord, van a haber muchas cosas. we're going to see many things. No pierdas tu tiempo Don't waste your time mirando. looking. ¿Sabes? Cuando tú ves algo en una persona, When you see something in a person, hay dos opciones. you have 2 options. O criticar, Or you criticize, déjame ayudarte. let me help you. Vamos a hacer eso. Let's do this. Y no es por mi familia simplemente, And it's not just por my la que family. hablan. But for those to come, Dios me dijo, este año es el año. God told me this year is the year. Y Dios va a trabajar. And God will work. Procura no quedarte fuera. Make sure you don't stay outside. Procura estar adentro. Make sure you're inside. En esta semana, This week, y le dije a Jesse, and I told Jesse, porque ayer estábamos hablando, because we were talking yesterday, porque aquí se vio un pájaro a little birdie came inside the church. y tuvimos que tratar de sacarlo. And we had to try to figure it out. Y yo le dije a Jesse, And I told Jesse, 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 se me fue lo que te dije. no me qué cosa. Yo le decía, tengo un segundo que el pájaro se me borró. Tal vez Dios no quiere que diga. Pero yo sí te quiero decir una cosa. But I do want to tell you one thing. Cuando tú estás que no sientes nada, When you are that you don't feel anything. ¿sabes? Mucha gente dice, es que no siento nada en la iglesia. Many people say, I don't feel anything in church. Pero ¿qué hacemos? Hablar la palabra. But what do we do? Speak the word. Leer la Biblia. We read the word. Hablar lo que dice la Biblia. Speak what the word says. Cuando nosotros no sentimos nada, When we don't feel anything, es porque nuestra relación con Dios it's because our relationship with no God está bien. is not good. Hay un alejamiento. There's a straying away from Muchas God. veces decimos, no, es que no se siente la presencia de Dios. Many times say we don't feel the presence of God. Pero yo te puedo decir, cómo en una iglesia uno puede sentir y otros no. I can say how in some churches some feel and some don't. Cuando nosotros nos alejamos When we stray away from de la God, presencia de Dios of the presence of God, y comenzamos a hacer and we start to do lo que el enemigo tira, what the enemy throws, estás tibio. you are lukewarm. Tú puedes venir a la iglesia, You can come to church,